Por eso me gustaría que hoy reflexionásemos por qué suceden estos datos y cómo podemos darles la vuelta. Es verdad que gracias al feminismo ya podemos identificar algunos de los factores por los que se dan estos datos, ¿no? Podemos identificar que la mirada masculina lo que ha hecho ha sido construir un mundo por el cual los roles de género masculino hacen que ellos se tengan que dedicar más a carreras de ámbito científico y técnico y los roles femeninos, es decir, nosotras nos tengamos que dedicar más a carreras relacionadas con el ámbito de los cuidados o cualquier cosa que sea reproductiva. También, gracias al feminismo, hemos podido identificar que las mujeres hacemos una doble jornada al llegar a casa porque dedicamos 250 minutos en tareas del hogar frente a los 150 que dedican los hombres y esto hace que tengamos menos libertad para utilizar nuestro tiempo y las consecuencias que tienen es que tenemos menos tiempo para estudiar o menos tiempo para dedicarnos a una carrera de investigación. También sabemos que existe algo que se llama el síndrome de la impostora, que lo que hace básicamente es que nos marca a nosotras metas más cortas y hace que nos tengamos menos en cuenta y esto también es muy difícil para entrar en un mundo que está masculinizado. Por eso tenía mucho interés en que hoy nos podáis contar cómo percibís este conjunto de factores y cómo os relacionáis vosotras con ellas, con esos factores dentro de vuestro ámbito. También que podamos hablar un poco cómo allanar desde la política el camino que tenéis las mujeres dentro del mundo de las nuevas tecnologías. Y por eso hoy tenemos unas invitadas y unas ponentes de lujo que voy a pasar a presentar. Está con nosotras Laura Feijó, que es coordinadora del área de autoconsumo fotovoltaico de ECOOM. Tenemos a Nerea Luis, que es doctora en Ciencias de la Computación y divulgadora de Inteligencia Artificial, a Lucía Ortiz de Zarate, que es investigadora en Ética y Gobernanza de Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Madrid, a Tess Sidi, que es candidata de Sumar e experta en Big Data, a Mónica García, que es médica y portavoz de Más Madrid. Os pido para todas ellas un fuertísimo aplauso. Y para empezar con este coloquio, os quería preguntar a Laura, Nerea y Lucía si hay factores adicionales a los que ya he comentado que vosotras viváis en vuestras áreas de trabajo y también sobre las dificultades que os encontráis como mujeres que os dedicáis al mundo de las nuevas tecnologías, tanto desde el punto de acceso como desde el desarrollo profesional. Para vosotras, ¿cuáles serían las propuestas que deberíamos trabajar desde un partido político? Y especialmente a Nerea y Lucía, que trabajáis con la inteligencia artificial, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial en la brecha de género y cómo podemos enfocar ese impacto para la igualdad? ¿Sí? ¿Ahora? No. Ahora, sí. Claro, yo no me entero mucho, como me oigo a mí misma. Pues yo voy a hablar un poco desde mi experiencia personal. Como lo personal es político, creo que de ahí se puede derivar muchos de los aprendizajes y de los datos que nos has transmitido. Yo estudié ingeniería industrial y diría que estudié ingeniería porque mi padre es ingeniero. Entonces, de alguna manera, nunca me fue ajena a esa palabra, a ese concepto. No es que supiera muy bien de qué iba la carrera, evidentemente, hasta hace 3 días, pero era algo que pululaba por mí. Y entonces esto me da pie a decir que efectivamente necesitamos más visibilización de este tipo de carreras, necesitamos más ejemplos de mujeres que estén estudiando, que se estén dedicando, porque si las niñas no tienen referentes, a la hora de decidir te vas a tus referentes y esto es absolutamente inevitable. Después me doy cuenta de cómo lo micro, lo sutil, que tenemos todas dentro y con lo que crecemos y que nos culturiza a todas y todos, es absolutamente clave también ser consciente de ese micro para dar el salto. ¿A qué me refiero? A lo típico de comentarios que oímos, y yo creo que nos ha pasado a todas y comentándolo con mis amigas, de cosas tan pequeñas que te sientan mal y que ni siquiera sabes si te puedes quejar. Típico, bueno, a esta reunión ve tú porque tienes buena presencia, o que estés en una reunión con hombres, y es muy habitual en nuestro sector, claro, en la ingeniería, que seas la única mujer, y bueno, Laura, ¿tomas acta? Este tipo de cosas que son muy pequeñas y que dices, ¿para qué me voy a quejar por esto si en el fondo no me cambia la vida? Pero sí la cambia. Me he quedado sin... ahora. Me están boicoteando. ¿Desde dónde nacen? ¿No? Nace desde lo tan micro que tenemos que ser conscientes para ser capaces de revelarlo.
Estuve dando una conferencia hace poco, bueno, una clase en la universidad, y me sorprendió mucho ver que no había mujeres. Y digo, del 2001 que empecé a estudiar hasta ahora, en aquella época éramos un 20% y hoy todavía estamos al 20% o al menos. Es necesario que estemos más y que operemos más. Y en lo micro y en lo sutil no nos callemos, y cualquier cosa que nos moleste es necesario revelarlo, y es necesario comentárselo también a nuestros compañeros, que ellos están sujetos a la misma cultura que nosotros, y lo podemos hacer desde el cariño, desde el amor, desde la comprensión, pero es necesario que sepamos que nos podemos quejar de muchas de las cosas pequeñas o grandes que sufrimos. Aún así, mi gran mi gran toma de conciencia de que realmente la desigualdad todavía existe fue cuando me quedé embarazada, hace 7 años. Yo era ingeniera, era buena estudiante, siempre he defendido que era igual que mis compañeros, que yo nunca he visto ni he vivido diferencias. Me quedo embarazada y pierdo 4 oportunidades laborales en un año por mi embarazo. O sea, quiero decir que yo seguía siendo la misma persona competente y trabajadora que era antes. En un trabajo no me renuevan, me quedé, se me acabó el contrato en mitad de la baja maternal y no me renuevan. En otro ya tenía el papel para firmarlo y les dije, y ahora no sé si desde la inconsciencia, ¿no? Les dije, estoy embarazada de poquito, me retiraron el contrato y me dijeron, entonces no te podemos contratar. Y así otras 2. Y ahí me di cuenta de que son necesarias las políticas que nos ayuden a empoderarnos, a subir un poco, porque si no estamos absolutamente vendidas. Por lo tanto, trabajemos en el ejemplo y la visibilización, trabajemos en los micromachismos y en combatir la sutileza del día a día, y trabajemos también desde la política consciente en apoyar y en revelar que hay desigualdad, que todavía hay mucho trabajo que recorrer para que las mujeres y los hombres tengamos equidad, que no significa que todos seamos iguales, sino que en algunos momentos es necesario apoyar desde otro lugar para que todas seamos visibles. Como decía, sí, muy desde la anécdota personal, pero realmente lo personal es político. Por lo tanto, vamos a coger todo el expertise que tenemos para luego poder hacerlo aflorar. Bueno, pues yo soy Nerea, ingeniera informática, y luego me doctoré en inteligencia artificial y como bien decía la compañera, yo creo que hemos vivido también, quizá yo un poquito después, ¿no? pero hemos vivido el que seas como the only woman in the room, ¿no? Como dicen en inglés, de ser la única mujer en la mesa, y además, bueno, pues seguir luchando por mantener una carrera y una proyección. Yo cuando empecé, yo no conocía la ingeniería como tal, no tenía referentes. Mi referente como tal primero fue el dibujo manga de internet, que lo cuento siempre simplemente para normalizar que no todas, pues a veces tenemos que llegar desde el mismo sitio, ¿no? a un sector como es la tecnología. El querer dibujar manga y no tener las herramientas a mi alcance, ni las librerías, ¿no? donde yo podía comprar ese material especializado, me hizo encontrar en Internet una herramienta, y para mí Internet sigue siendo una de las mejores herramientas. Todo lo que se ha creado alrededor creo que ha cambiado la forma en la que nos comunicamos, en la que vivimos, en la que compartimos información, y ahora pues con la inteligencia artificial sin duda vivimos una nueva fase que a mi parecer pues me resulta muy bonita, ¿no? y muy atrayente. Yo estudié inteligencia artificial porque vi ese potencial, ¿no? de oye, podremos hacer que las máquinas, no sé, aprendan en general, ¿no? pero no necesariamente que sean mejores que nosotros, sino que nos ayuden a hacer ciertas cosas. Y he tenido la suerte, y creo que esa es la diferencia quizá respecto a otras mujeres, he tenido la suerte de cruzarme con muchas mujeres, tanto en mis primeras etapas en el instituto como luego en la universidad, que habían estudiado también ingeniería. Y yo creo que eso normaliza mucho cuando tienes a otras a las que parecerte. Y yo siempre seré alguien que reivindica muchísimo los referentes. Creo que para mí el momento en el que conocí referentes en el campo
fue el momento en el que ya empecé a sentir que ahí tenía cabida, ¿no? Pasa una cosa en relación con lo que comentábamos de los micro, ¿no? Estos micro cosas que te van pasando, micromachismos y demás, que es que en un momento en el que tú estás intentando, bueno, seguir adelante, ¿no? Seguramente al principio no te das cuenta y pasan ese tipo de situaciones, pero también intentas como difuminarte, es decir, camuflarte un poco en el ambiente, ¿no? Intentar encajar. Y yo creo que también tenemos que reivindicar desde el punto de vista de la política el que no siempre tenemos que adaptarnos nosotras, sino también que los espacios, ¿no?, se abran y que otros se encajen a cómo somos, ¿no? Y ahí entran las políticas de igualdad, entran todos los temas que se han hablado de bueno, cuotas, temas de dirección, ¿no? Mi sensación desde que trabajo en el mundo de la empresa, yo tuve una época en la universidad muy larga, pero luego es verdad que ya me fui al mundo de la empresa, es que si no se hace desde la dirección, y da igual que sea una universidad o da igual que sea una empresa, las cosas no calan hacia abajo. Puedes tener, eso sí, grupos, y a mí una cosa que me ha ayudado mucho ha sido grupos que conecten mujeres, tener redes de mujeres donde quedemos para hablar, para hacer lo que hacen nuestros compañeros. Tomarnos unas cañas, recomendarnos una oferta de trabajo, recomendar a una periodista, oye, habla con esta persona porque es una crack, y si te dice que no, vuelve a insistirla. Y ese tipo de cosas son las que a mí me han ayudado también a conocer a otras muchas mujeres. Creo que es una de las cosas más sencillas de hacer y que tienen mucho impacto, sobre todo en la capa, digamos, más general. Hacia arriba hay que hacer política, eso está claro. O sea, política de igualdad, yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. En tema de inteligencia artificial, ¿cómo lo veo? Creo que tenemos mucha responsabilidad, las que estamos en el lado técnico, también de tranquilizar. Y yo quería traer este mensaje hoy aquí porque también es verdad que cuando vives la inteligencia artificial, me da la sensación desde fuera, quizá magnificas más de lo que es. La inteligencia artificial hay que verla como una herramienta, hay que verla como un paso más que nos va a ayudar a definir nuevas formas de trabajar, ¿vale? También hay que hacer política, obviamente, para tener un marco regulatorio que nos ayude a que todo el mundo se sienta protegido. Me preocupa más el que exista ese tipo de política, de que un ciudadano se sienta protegido y sepa cómo actuar cuando, pues no sé, una toma de decisiones ha venido involucrada, ¿no?, un algoritmo y un humano pues ha tomado la decisión, no sé, de rechazarle una ayuda, por ejemplo. El tener un marco regulatorio que acompañe todo ese proceso creo que es muy importante. También pienso que al final son las líneas que está definiendo Europa, con lo cual seguramente lo más útil para nosotros será ver cómo lo adaptamos y focalizar ahí ese trabajo, el cómo lo adaptamos. Y creo que hay otro también muy importante que es la privacidad del dato. Ahí se está avanzando mucho, creo que también es un espacio donde hay mucho margen de mejora, pero es verdad que ahora estamos utilizando herramientas casi un poco a lo loco, con toda esta rapidez con la que está evolucionando la inteligencia artificial. No creo que tenga sentido prohibir, creo que hay que animar a que se utilicen, pero también ser conscientes, y creo que ahí hay una parte educativa, quizás se puede fomentar, no sé, con algún tipo de iniciativa alrededor de la educación que nos ayude a que más personas pues tengan esos conocimientos, esas capacidades para trabajar de forma segura, para aprender de forma segura a desarrollarse en este ámbito. Y si me permitís, un tema de cómo impulsar el que llegue a más mujeres este tipo de campos, este tipo de sectores, creo que ahí sí que no queda otra que ir a los colegios, ir a ver cómo se están contando la tecnología, qué tipo de referentes tenemos en el mundo educativo cuando somos pequeñas y sobre todo tener muy en cuenta pues mucha formación de género, ¿no? Cuando empiezan a pasar ese tipo de cosas, cuando eres muy pequeña y te dicen no tú o que te manchas o déjamelo que ya lo hago yo, ahí es donde empieza todo a cambiar y donde se fomenta la inseguridad. Creo que es un tema de inseguridad más que otra cosa. Muchas gracias. Sí, ¿no? Vale, bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos por venir y es un placer estar aquí con todas. Voy a ser breve porque Nerea y Laura estoy de acuerdo en todo lo que han dicho y me han parecido intervenciones súper interesantes.
A mí me gustaría ir un poco por otro lado, por eso. Yo estudié una carrera científica, estudié física, pero luego me dediqué a la filosofía. Estudié también filosofía porque yo lo que quería era dedicarme a la filosofía de la tecnología, porque intuía en ese momento, tengo que reconocer que no era consciente del todo, que la ciencia y la tecnología son cuestiones políticas y son cuestiones sociales, ¿no? Y para mi sorpresa, ¿no?, viniendo de una carrera científica en la que en aquel entonces todavía éramos menos mujeres que hombres, yo creo que en física ha avanzado, cada vez hay más presencia de mujeres, ¿no? En ingeniería informática hay muchísimas menos. Yo esperaba que la filosofía fuese un ambiente, fuese un entorno muchísimo, donde hubiese muchas más mujeres, ¿no? Un poco más abierto. Y es verdad que en la carrera había más mujeres, pero en la carrera investigadora luego, como bien ha dicho Loreto, la presencia de mujeres va disminuyendo, vamos siendo menos y nos encontramos también muchísimos obstáculos, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, con muchas dinámicas que ya se han comentado de cómo se percibe a las mujeres en cualquier ámbito, pero en el ámbito académico, que es un ámbito todavía muy elitista, muy encorsetado en muchísimos sentidos, ¿no? Cómo se percibe una mujer que tiene claro por dónde quiere ir, cuáles son sus decisiones, etcétera. ¿Por qué me parece importante, y es por aquí por donde voy a ir, la filosofía de la tecnología, entender la tecnología y la inteligencia artificial desde una perspectiva filosófica, y por qué creo que un gobierno progresista debería fomentar todas las carreras humanísticas, ¿no?, que parece que cada vez están más denostadas? Pues porque, por desgracia, las mujeres hemos sido históricamente las que menos beneficiadas y más dañadas hemos salido del desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Sabemos que existen sesgos en la investigación científica todavía de hoy, sabemos que la tecnología, por mucho que insistan otras personas o ciertos grupos en decirlo, no es neutral. La inteligencia artificial implica una forma no solo de entender el poder, sino también de ejercerlo, y perpetúa relaciones de injusticia y de desigualdad. En este sentido, yo creo que una perspectiva progresista, ecofeminista, por ejemplo, que desde la que hablo yo, tendría que tener en cuenta como mínimo, por ejemplo, el impacto climático, el impacto ecológico que tiene el desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial. Porque el impacto climático también va a afectar especialmente a las mujeres. Sabemos que en otras partes del mundo las mujeres son las más afectadas por la crisis ecosocial, y no podemos desvincularnos del impacto ecológico que tiene la inteligencia artificial. No podemos pensar estas tecnologías desde una perspectiva nacional, debemos luchar por la justicia social global, ¿vale? Luego, otro ámbito que a mí me parece importante y por el que creo que deberíamos luchar y por donde deberíamos caminar, es pensar que el papel de las mujeres no solo implica luchar porque haya más mujeres en el ámbito de la tecnología, sino por revolucionar la forma de hacer ciencia y tecnología, por repensar los propios fundamentos, ¿no? No estoy cansada de unas perspectivas en la inteligencia artificial que lo único que buscan es seguir creciendo económicamente, que son una excusa para crecer económicamente sin preocupaciones por el impacto ecológico, sin preocuparse por el trabajo no remunerado. Me gustaría ver más propuestas tecnológicas enfocadas a revolucionar el mundo de los cuidados, a revolucionar el mundo de las mujeres, a pensar la tecnología fuera de los márgenes del crecimiento económico. Yo creo que eso es una buena forma de pensar la tecnología desde el feminismo, desde las cosas que nos preocupan a las mujeres, pero también a los hombres, desde el ecologismo, desde el ámbito de los cuidados y, por supuesto, allí donde se implante la inteligencia artificial, evitando que se perpetúen sesgos que Nerea, Laura y todas conocemos que existen. Y yo con esto me quedaría. Bueno, pues muchas gracias a las tres. Hay una cosa que habéis nombrado las tres que tiene que ver con los referentes. Tú has hecho mención también al colegio, y es que una de las cosas en las que tenemos que intervenir necesariamente es en los libros de los chicos y las chicas en el colegio, porque si vemos cuántos referentes, hombres y mujeres, hay en esos libros de texto, nos encontramos que mayoritariamente lo que tienen son referentes masculinos de todos los ámbitos de conocimiento. Por lo tanto, es muy difícil que una niña pueda verse representada para hacer una carrera de cualquier tipo de ciencia, porque no están en los libros de texto, ¿no?
Y quiero pasar ahora ya a preguntaros a Tess y a Mónica, para ir cerrando el coloquio. Lo primero a Tess, ¿cómo puede la digitalización y la innovación y el análisis de datos fomentar la carrera de mujeres en las tecnologías? Y Mónica, para que puedas cerrar con todo lo que hemos estado hablando esta mañana, ¿qué crees que un partido como el nuestro puede aportar para la representación, para mejorar la representación de mujeres en el campo de las nuevas tecnologías? Eso es. Está bien. Hola, buenos días. Bueno, lo primero agradeceros que estéis aquí y que vosotras estéis aquí. De verdad he visto mi yo en las diferentes etapas en todas vosotras. Yo creo que es la primera vez que estoy en una mesa que hay tantas mujeres que hablando de tecnología y hablando de vivencia personal. Comparto contigo mucho la fase de yo he renegado durante mucho tiempo de decir que sufría machismo o sufría micromachismo porque quería enfocarme, ¿no?, en el lado propositivo. De hecho, ingeniería informática para mí no ha sido ni mi primera opción, ni la segunda, ni la tercera, aparecía ahí de casualidad y cuando la terminé dije, ay, pues no es tan complicado, ¿no? De hecho, pasé 4 años llamándome ingeniero porque pensaba que tenía más caché que llamarme ingeniera. Imaginaros los niveles, ¿no? Y luego me pasé al mundo a certificarme cada vez más y más y más y sacarme más cursos y más cursos. Y luego, gracias al activismo por los derechos humanos, pues lo dejé por un lado, eso, ir a campus y campus de Google y más cosas y más charlas y más... Y dije, Tess, tranquilicemos, ¿no? Ya sabemos suficiente, ¿no? Y me relajé, ¿no? Y ahora voy a abordar la pregunta en cuestión, ¿no? Hoy en día creo que no es ningún misterio que los datos son una herramienta, dicen siempre el petróleo del presente y del futuro, pero una herramienta democratizadora y de transparencia muy, muy importante, ¿no? Y para mí es fundamental la analítica de datos para detectar, para medir y para prevenir y sobre todo para hacer medidas más concretas. Con los datos podemos aumentar las posibilidades y el acceso a la educación a través de ámbito digital, de e-learning, para que la educación digital llegue a más mujeres y más niñas en el presente y también en el futuro. También pueden ayudar a reducir los sesgos en el ámbito laboral, como comentaba la compañera al principio, ¿no? Gracias a la digitalización y a la analítica de datos en recursos humanos podemos detectar anomalías en los procesos de contratación, podemos también detectar sesgos en los procesos de contratación, y con esto no quiero alarmar porque yo siempre hablo de la perspectiva de anonimizar datos, de que los datos nos sirvan para mejorar y no para controlar, que siempre que hablo de datos me sacan, ¿no?, el componente de controlar. También el impulso de liderazgos y la diversidad de liderazgos técnicos. Esto gracias a las metodologías ágiles, ya no es ningún secreto que la presencia de mujeres liderando equipos técnicos, la presencia de mujeres en el diseño de soluciones técnicas fomenta la innovación de estas soluciones, porque es normal, están aportando el 50% que somos, ¿no?, los seres humanos, que somos las mujeres, ¿no? Y gracias a las metodologías ágiles, los liderazgos femeninos son liderazgos feministas, son liderazgos horizontales, son liderazgos de compañeros y compañeras, y yo lo vivo como Scrum Master, desde luego que os puedo asegurar que impulsan muchísimo la democratización dentro de las grandes corporaciones. Y luego la mentoría y networking. Como comentaba Nerea al principio, es cierto que hay espacios de mentoría, pero yo siempre lo veo capitalizado todo el rato. Siempre son el summit de no sé qué, perdón, no me estoy metiendo con ninguna conferencia en concreto, pero todas hemos ido a las charlas del Google Campus, del summit de verano, el summit del teléfono, el summit de los videojuegos, pero nadie va al instituto. Nadie va a los pequeños colegios, nadie va a las universidades, porque además de que somos poquitas, necesitamos políticas estatales que fomenten ese networking, que haya espacios de networking y que no sean capitalizados siempre por las mismas grandes empresas, ¿vale? Y eso es muy, muy importante, la pedagogía y tener referentes. Yo no tenía un padre ingeniero ni una madre ingeniera, y lo que siempre me decían era sé médico, ¿no? Sé médico, que es más útil. Imaginaros el nivel, ¿no? Pero sí que era, hacía... No. Que yo quería ser médica. Por eso tenemos tantos médicos en Más Madrid, menos mal. No, imaginaros, me refiero
que yo era misma me decía que no podía ser ingeniera, que se me ha malinterpretado eso. Me ha salido del alma. Y ahora voy a hablar de una cosa muy importante que para mí es fundamental, que es darle una vuelta a nuestro modelo productivo, y es una mirada a los ámbitos rurales, al emprendimiento rural, al emprendimiento de tantas mujeres que pueden no solamente vender sus productos, sino también politizarse a través de la tecnología y llegar a nuevos espacios, y que sobre todo sus demandas dentro del ámbito rural llegan a la política. Y últimamente lo reivindico mucho, ¿no? Que Extremadura también existe, que Teruel existe y que la España rural existe, y puede ser clave dentro de estos nuevos modelos de economía, y que van a, sobre todo, a quitar, a reducir la condensación poblacional en grandes capitales, aunque a la señora Ayuso no le interese. Entonces, gracias a la digitalización vamos a poder permitir que muchas personas permanezcan al lado de sus familias, que muchas personas permanezcan en sus ciudades, al lado de los suyos, y sobre todo tengan un acceso a la educación digital que comentaba antes, al emprendimiento económico. Muchas mujeres de cooperativas, muchas mujeres artesanas, muchas mujeres ganaderas, muchas mujeres de estos espacios, gracias a la digitalización y gracias a que cada día implementemos sobre todo la llegada de Internet y democratizando el servicio de Internet a todas estas ciudades, porque a nadie le sirve tener teletrabajo si no funciona Internet en el pueblo. Entonces, es muy importante que facilitemos desde las políticas estatales la llegada de Internet como un servicio, ya que es como el agua para muchas personas y sobre todo para el desarrollo del trabajo de muchas personas. Y bueno, la agricultura, la seguridad ganadera, que es fundamental, que como lo habéis visto hace muy poco, ¿no? Esa fiebre o esas pandemias pequeñas, aquí es donde necesito a la médica que ponga los términos correctos, esos virus que pueden atacar a la ganadería, pues que podamos llegar a formar y que sobre todo podamos tranquilizar y sensibilizar a través de la tecnología. Y como he comentado antes, la participación política y la voz comunitaria de muchas mujeres en el ámbito rural. Muchas veces las propuestas no llegan a la política y los políticos tampoco llegamos a las zonas más rurales, y es muy importante porque la extrema derecha sí que está llegando a través de redes sociales a esos espacios. Y bueno, para ir finalizando, que solo sé que tengo 10 minutos y de esto puedo hablar muchas horas porque es un tema que me apasiona, es como el teletrabajo también es un factor muy importante. Obviamente el derecho a la desconexión es fundamental, pero el teletrabajo es una herramienta democratizadora, una herramienta de conciliación familiar, pero ninguna mujer, cuando hablamos de teletrabajo, siempre hablamos de esa conciliación familiar, pero no hablamos de las horas también que las mujeres tienen que invertir después de cuidar o llevar a los niños al colegio, a hacer más horas por el teletrabajo, y ahí tenemos que impulsar políticas en las corporaciones, en las grandes corporaciones, que sí que algunas lo están implementando, pero no están siendo realistas, ¿no? Esas políticas de la desconexión, el derecho a la desconexión digital de las mujeres, también puede permitir a que las mujeres participen en la economía global, a que no tengan que estar en Estados Unidos ni moverse a Inglaterra para ejercer un trabajo de liderazgo técnico, ni que puedan participar en procesos y tomas de decisiones técnicas. Me sobra. Y bueno, también a la reducción de sesgos. Ya os digo que la digitalización, los datos y la presencia de mujeres es algo transversal, es algo feminista, es algo que tenemos que impulsar desde la política y darle de verdad prioridad. Últimamente estoy escuchando mucho transición verde, reducción de jornada laboral, pero el componente vertebrador y el componente que va a hacer que eso sea verdad y que eso sea democrático y que eso sea justo es una transición, no solamente digitalizando a través de sistemas software y digitalizando a través de educación digital, sino también esa transformación cultural digital que necesitamos. La digitalización no es solamente poner más hardware, más software, más cursos de e-learning online, sino también
que hagamos una transformación cultural digital, porque la digitalización también es cultura, la digitalización también es empleo, la digitalización también es sanidad, la digitalización es muchísimas, muchísimas cosas. Y yo estoy con Nerea de que soy de las personas que confía de verdad que va a ser el componente que va a hacer un mundo más equitativo, un mundo más donde nos podamos permitir de verdad tener tiempo, porque también el tiempo es esa revolución digital. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Y bueno, os dejo con Mónica, con el componente más importante, la sanidad. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos y todas por venir a esta charleta. Estamos empeñadas, ¿no?, en traer a esta campaña debates que sean útiles, ¿no?, y debates que sean reflexivos para la sociedad del futuro, ¿no?, frente a esa política abstracta de confrontación, polarización y de que habla de no se sabe muy bien qué, pues nosotros queremos aterrizar realmente los debates a la realidad de nuestras vidas. Yo ahora me siento como tengo una especie como de matrioska de síndromes de impostora, porque tengo el síndrome de la impostora dentro de este panel, que seguramente tengamos todas un síndrome de la impostora dentro, ¿no? Y yo creo que, bueno, las que me han precedido ya habéis contado el problema en sí mismo, ¿no? Lo primero, hay que reconocer el problema está más que diagnosticado. Hay una pérdida de talento por la brecha de género, claramente, que afecta a muchas áreas y, por supuesto, afecta al área de la tecnología, de la digitalización, de la innovación, del I+D, etcétera, etcétera, y de la ciencia, ¿no? Y esto es un lastre para el país. Quiero decir, nos estamos perdiendo una parte importante del talento que nos estamos dejando a un lado, solo por el hecho de que esa parte del talento lo personalizan mujeres. Y esto es un hecho empírico, evidencia científica, la misma evidencia científica que avala decir que el señor Feijóo miente, ¿vale? Pues yo creo que aquí hay una evidencia científica que es inescrutable, ¿no? Y yo fui hace una pandemia, a un debate, a una charla, a un congreso sobre mujeres y medicina. Y ahí hablaban de todos, bueno, de todos estos micro... que no son micromachismos porque al final son macromontañas a las que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Y de cómo pues, las mujeres efectivamente no llegábamos a los puestos de referencia, a los puestos de decisión, no llegábamos a los tribunales, no llegábamos a aquellos puestos en los que al final se decidía todo lo que es en la rama científica, en la rama investigadora, ¿no? Cómo había una sobreexposición de los hombres en los congresos, cómo habría una sobreexposición en el primer nombre de los papers, ¿no?, de las investigaciones, y bueno, toda una serie de evidencias que habían hecho que muchas mujeres en sus especialidades, patólogas, científicas, etcétera, habían hecho, de alguna manera, se habían, no voy a decir independizado, pero habían dicho, vamos a hacer una sociedad de hepatólogas, porque estamos hartas de que vayamos a los congresos y solo haya representación de los hombres. Y os voy a contar una anécdota que a mí me pareció muy característica, que hablaba de esos sesgos, ¿no? Y es que durante años y años y años nosotros en medicina hemos estudiado cuáles son los síntomas del infarto, ¿no?, que todos conoceréis, porque son los síntomas típicos del infarto, ¿no? Dolor en el lado derecho, que se va hacia un brazo, que se va hacia la mandíbula, con una opresión external, etcétera, etcétera. Bien. Pues al resto de los infartos que no tienen estos rasgos típicos se les llama síntomas atípicos. Vale, pues esos síntomas atípicos son los que sufrimos las mujeres. Y esto ha habido que de alguna manera desentramar toda esa realidad para decir, no hay síntomas típicos y atípicos. Hay diferente sintomatología de lo que es un infarto agudo de miocardio. Unos lo sufren las mujeres con una sintomatología clásica y otro que lo sufren los hombres, y otro que lo sufren las mujeres que tiene otra sintomatología. Y ha habido libros de medicina interna, clásicos de medicina interna, que han tenido que rectificar y han dicho, perdón a la sociedad, porque muchas de estas investigaciones que se han hecho durante tantos años se han hecho con una mirada masculina, con pacientes masculinos y con, de alguna manera, científicos masculinos. Y esa mirada, primero hay que reconocerla y luego hay que cambiarla.
Esos micromachismos, y todas tenemos, yo creo que para escribir un libro, ¿no?, de esos micromachismos, yo tengo dos anécdotas. Una de un jefe de servicio de mi hospital que decía, es que a las mujeres no nos interesa ser jefas. No, hombre, no es que no nos interese, es que no tenemos, primero tenemos esa mirada de síndrome de la impostora de nosotras no valemos para, ¿vale? Y luego pues tenemos muchísimos más obstáculos que pasar de los que tiene que pasar un hombre jefe de servicio. Y el siguiente macro machismo es cuando yo me presenté a unas elecciones y un amigo me dijo, ¿para qué te quieres presentar si tú ya tienes 3 hijos? Que esto lo cuento mucho. Pues efectivamente, porque tengo 3 hijos me quiero presentar a unas elecciones, que es una mirada diferente. Esto lo vamos arrastrando y es verdad que es difícil en ese momento decirle a tu amigo, tú eres idiota, ¿no? Es muy difícil decirle, no, mira, es que, bueno, lo he dicho suave, ¿no? Quiero decir, pero es muy difícil porque dices, va, ¿para qué me voy a meter? Pero es verdad que es una mirada que nos va atravesando. Y mires donde mires, hay brecha, o sea, tenemos el doble de obstáculos, las mujeres estudiamos menos carreras o FP de STEM, de Ciencia, Tecnología e Ingeniería, 12,3 mujeres graduadas por 1.000 habitantes frente a los 29,2 hombres graduados, representamos el 20% de las especialistas en tecnologías digitales y tenemos una brecha salarial del 12%. Y aún así, estamos mejor que la media europea. Estamos en España mejor que la media europea, lo cual no significa que esto esté conseguido, ¿no? Cuando hay una carrera y tiene de 100 vallas, de 100 metros vallas y tienes que pasar 10 vallas, cuando pasas 2 no has llegado a la meta. Quiero decir, has pasado 2 y está muy bien, pero no has llegado a la meta, tienes que pasar otras 8. Y efectivamente, con respecto a Europa, pues tenemos un mayor desarrollo de la mujer en el desarrollo digital, las mujeres españolas tienen más habilidades en Internet que la media de las mujeres europeas y aún así, insisto, nos queda mucho camino por recorrer. Y para hacerlo primero hay que imaginarlo. Hay muchísimas investigaciones al respecto, muchísimas investigaciones de esos sesgos. Había un vídeo de... Ponían un niño en una investigación, ponían un niño y una niña a recoger unas bolas, muy pequeñitos, a recoger unas pelotas en una habitación y a guardarlas, ¿vale? Y luego les tapaban los ojos y a cada uno, ¿lo visteis? A cada uno le daban su premio, ¿no? Y entonces al chico, al niño, le daban un pedazo de bolsa de golosinas así y a la niña así, ¿vale? Y claro, se miraban y los niños decían, esto es injusto. O sea que hay una parte que es de aprendizaje en el que estamos enseñando a esos niños que se merecen más caramelos, porque de manera natural los niños muy pequeños no tienen esa mirada de yo me merezco más. La estamos implantando y efectivamente tenemos que ir a los coles, a los institutos y a los sitios a decir, no, tú no te mereces más chuches que tu amiga. Tú no te has hecho exactamente el mismo trabajo, no te mereces más chuches. Entonces, esa mirada inocente, esa mirada infantil de... que me miraban así a la de su compañera como diciendo, vaya lío, ¿no? O sea, ¿por qué la están dando menos que a mí, ¿no? Incluso la mirada del propio niño, de los propios niños, yo creo que era muy representadora de una sociedad que realmente... Claro que se puede cambiar y claro que se puede cambiar desde el principio con educación, con formación, con referentes, etcétera, etcétera. Lo de los hijos ya es un drama sin precedentes, ¿no? Hay unas curvas muy famosas también en la que, bueno, pues tú tienes una curva en la que tu proyección profesional está paralela a la de los hombres y las mujeres. Cuando llega el momento de tener hijos, la de las mujeres cae en un abismo. Cae en un abismo la proyección profesional, la capacidad de tener un mejor salario, la capacidad de tener un mejor puesto, etcétera, etcétera. Y yo muchas veces he pensado, vale, pues entonces, claro, hay una tendencia como, vale, pues es que las mujeres tenemos hijos, pero tenemos que echar más horas en el trabajo, vamos a comportarnos como los hombres. Pues no, mira, yo creo que es al revés, ¿no? Creo que la democratización tiene que ver con medidas como la que nosotros llevamos y que llevamos impulsando desde hace tiempo, que tiene que ver con las 32 horas semanales sin reducción de salario. Tiene que ver con medidas que tienen que ver con igualar los salarios por decreto, sí, por decreto, de los hombres y de las mujeres, como las cuotas, etcétera, etcétera. Hay que intervenir en unas curvas que son realmente dramáticas y que llevan siendo dramáticas para las mujeres desde hace mucho tiempo. Como ejemplo, hasta el 2016 no había emoticonos de mujeres científicas, no los había. Y se introdujeron los emoticonos de mujeres científicas a partir del 2016 por una campaña que hubo en la cual también participó Michelle Obama y en la cual también participaron referentes. Y en la parte política
¿no? Porque hablabais, tengo aquí 2 anécdotas muy buenas, que es el papel de las mujeres en las nuevas tecnologías, ¿vale? Y cómo a la segunda astronauta de la historia, a Svetlana Svatskaya, sus compañeros la recibieron con un delantal, así a modo de broma. Mira qué broma, en el espacio hay una cocina, ¿vale? Como mira qué graciosos somos. Y a Sally Ride, que es la primera astronauta de Estados Unidos, para una misión de 6 días, sus compañeros le recomendaron que se llevara 100 tampones. No sé si querían tamponar el universo, pero quiero decir, son este tipo de detalles, este tipo de ignorancias y este tipo de micromachismos que se hacen montañas, las que al final te estás dando cuenta de cuál es la mirada que hay en todos los aspectos, incluso cuando pues eso, una mujer es astronauta. No sé si pensaban que se iba a llenar la cabina de sangre, no sé muy bien cuál es la mirada exactamente, pero realmente hay una profunda ignorancia y una cultura muy arraigada, muy estructural de nuestro papel en la sociedad y nuestro papel en las tecnologías y en la digitalización. ¿Y qué se puede hacer desde la política? Pues no solamente apoyar, impulsar y poner de alguna manera cortapisas a todas estas brechas, ¿no? Sino también visibilizar, lo habéis dicho claramente, visibilizar esos referentes y convertirnos nosotras mismas en referentes. Quiero decir, nosotras mismas, como políticas, tenemos que ser referentes de esa mirada feminista, de esa mirada igualitaria y ser también el espejo en el que se puedan mirar otras mujeres que, pues que anhelan realmente que esa mirada llegue al resto de la sociedad. Somos unas reinas de generar alianzas y generar redes, muchas veces por pura supervivencia, pero es que al final la generación de alianzas y de redes es la que al final hace que esa red aumente, ¿no? Un escalón, esa mirada feminista y, pues poniendo datos encima de la mesa, poniendo investigaciones encima de la mesa y poniendo soluciones encima de la mesa. Por eso este foro, este lugar de reflexión son lugares imprescindibles para poder, para poder conocer cuál es el problema y para poder encontrar soluciones que, por supuesto, desde la política es una de las herramientas mejores para transformar la sociedad. Así que vamos a ello.